alguna particularidad extra, o sea, no es algo especial con respecto a las demás estrellas del universo. Tiene un tamaño muy común con el resto de las estrellas que se han estudiado. Es una estrella muy caliente, tiene un rango aproximadamente de 5.500 grados Celsius. Y digo aproximadamente porque dependiendo de donde nos encontremos, o sea, de la parte del Sol que hablemos, tiene una cierta temperatura. También tiene su edad, tiene 4.500 millones de años. Se formó cuando se formó el sistema solar. El sistema solar se forma debido a una nube molecular que existe en el universo que eventualmente comienza a girar, comienza a moverse. Puede ser porque alguna estrella cerca haya explotado y haya transmitido una onda y provoca que esta nube molecular se mueva de tal manera que empieza a girar y en su centro se compacta gran parte del material y es donde nace la estrella, el Sol. Lo que queda, el disco alrededor, es de donde salen los planetas. Entonces, esto ocurrió aproximadamente hace 4.500 millones de años. Y el Sol se encuentra exactamente en la mitad de su tiempo. O sea, le faltan todavía para morir 4.500 millones de años. Y podemos observarlo en la emisión del espectro electromagnético, en el óptico o en el visible. Es justamente por eso, por el hecho de que su pic se coloca en el óptico, es que nosotros podemos ver con nuestros ojos en ese rango el espectro electromagnético. Por eso es que nosotros no vemos con nuestros ojos ni en el infrarrojo, ni en el radio, ni en el ultravioleta, sino en el óptico, debido a que el pic de emisión del Sol se encuentra allí. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre dentro del Sol? Entonces aquí normalmente hacemos preguntas. ¿Qué forma le ven al Sol? ¿Cómo creen que es el Sol? Entonces, algunos estudiantes comienzan a dar sus ideas de que es una esfera. Está todavía el que tiene la duda de que si es una estrella, ¿por qué no tiene puntas? Entonces, bueno, ahí también toca explicarle de que es una estrella, pero está cerca y por eso podemos ver su forma esférica. En cambio, las que están lejos es las que vemos en la noche y por eso es que como titilan en el cielo, nosotros da la impresión de que se le ven puntas. Eso se le aclara en ese momento. Igual es como forma parte del universo, el Sol también tiene un movimiento de rotación que es aproximadamente de 27 días. En 27 días da la vuelta. Y también él gira junto con todo el sistema solar alrededor del centro de la galaxia. Y ese movimiento de traslación dura aproximadamente 200 millones de años. Ahora, entonces, siempre nosotros quisimos adaptar esto a que el Sol es como una cebolla. Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? No. Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. No. Capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Pero nuestra intención aquí es mostrarle que pueden hacer alguna analogía para que recuerden que el Sol puede ser como una cebolla que tiene capas y lo recordamos con este episodio de Shrek para que quede anclado en la memoria. Pues. Ahora, ¿por qué decimos que es como una cebolla? Porque cada ciertos, digamos, kilómetros desde el núcleo hasta la parte exterior se comporta de diferente forma. Tenemos un núcleo, primero aquí,
Luego vamos a tener algo llamado una zona radiativa, no confundir con radiactiva, es radiativa, de radiación. Después va a tener aquí una zona convectiva, luego la fotósfera, que es la superficie solar que nosotros observamos. Después vendría una cromósfera y luego viene la corona, que son todos estos halos de plasma que sobresalen del Sol. Si lo vemos también de esta forma, también es posible ver aquí adentro su núcleo, la zona radiativa, la zona convectiva. En el medio de ellos hay una zona que es de un pequeño grosor, que es como para diferenciar la una de la otra. Ya eventualmente ahorita vamos a ver por qué se diferencia. Después vendría la fotósfera, que es donde observamos estas manchas. No sé si han escuchado acerca de las manchas solares. Después viene una capa que es de color naranja, que es la cromósfera, y finalmente vendría la corona solar. Bien. Entonces, aquí recalcamos el hecho de que el Sol pueda comportarse como una cebolla, pues, porque tiene diferentes capas. Bien, entonces comenzamos hablando, perdón, hablando del núcleo del Sol. En el núcleo es justamente donde suceden los procesos de fusión nuclear. ¿A qué se refiere con esto? Es donde se da la energía para que la estrella brille y para que la estrella viva todo ese tiempo. El universo, gran parte, está hecho de hidrógeno. Pero el hidrógeno, los átomos de hidrógeno se pueden combinar para producir el segundo elemento de la tabla periódica, que es el helio. Y esto ocurre en el núcleo de las estrellas. El Sol es una estrella, por lo tanto, esto ocurre aquí. Y a estas, justamente a este tipo de fusión porque se fusionan los dos átomos, se le llama protón-protón, porque fusionan dos protones. Estos dos protones se juntan para formar un protón, un neutrón. Luego, por otro lado, también dos protones se juntan para formar un protón, un neutrón, y así sucesivamente hasta de tener el helio. Bien, esta es la parte más caliente de la estrella. Tiene aproximadamente 17 millones de grados Celsius. Ocupa entre el 20 y el 25 del radio solar, es decir, que es 12 veces el tamaño del planeta Tierra. Ahora vamos con la zona radiativa, que es la que viene después. Se identifica con respecto al núcleo y con respecto a la que viene después, porque la energía aquí es transportada por radiación, es decir, por fotones. Así como ven esta ampolleta, lo que sale son fotones, y de eso es lo que aquí se transporta. Estas líneas, lo que queremos decir es que son fotones que están viajando por esta zona que está aquí. Estos fotones, mientras están en esta zona, que es muy caliente también, ellos son dispersados y son absorbidos. Por lo tanto, un fotón que se genere aquí, para que salga completamente del Sol, van a pasar aproximadamente 170.000 años. Es muchísimo el tiempo. Entonces, cada fotón que nos llegue del Sol es porque ya pasó por esta zona, entre esta zona hasta salir, unos 170.000 años. Tiene aproximadamente 2 millones de grados Celsius y ocupa entre el 25 y el 70% del radio solar, es decir, es 31 veces el planeta Tierra.
Después tenemos la zona convectiva. En la zona convectiva ya baja un poco la temperatura y el tipo de transporte ya no es radiativo, ya no es la dispersión y la absorción de fotones. Ya aquí es un movimiento turbulento de elementos de masa en dirección vertical. O sea, es decir, el aire caliente va subiendo y el aire frío baja. Este movimiento es el que ocurre aquí, en la zona convectiva. Es este movimiento que es el movimiento que tiene en la atmósfera. Por lo tanto, si dos personas duermen en una litera, se van a dar cuenta que la parte de arriba está más caliente que la parte de abajo, porque la idea es que suba calor y baje el aire frío. Y esta va aproximadamente desde el 70% del radio hasta casi la superficie. Y es el 15%, perdón, 15 veces la Tierra. Aquí el gas ya no está ionizado. Eso quiere decir que aquí el paso ya de los fotones que vienen de la parte radiativa pasan de una manera más directa. No, no es que el Sol sea 31 veces la Tierra. Es que esta zona radiativa es, o sea, el volumen es como si fuera 31 veces la Tierra. Y en la zona convectiva es 15 veces la Tierra. En volumen más. Bien. Ahora vemos la fotósfera. La fotósfera es la superficie solar. Es lo que nosotros observamos. Es donde los fotones escapan en forma de luz visible para nosotros poder observar esa emisión de luz. Justamente aquí es donde se forman los gránulos manchas solares y erupciones solares. Tiene una profundidad aproximadamente de 100 kilómetros. Creo que es más o menos la distancia entre Conce y Los Ángeles. Y tiene la temperatura 5.500 grados Celsius. Entonces, para nosotros, los astrónomos, catalogamos las estrellas también de acuerdo a su temperatura, pero nos referimos sobre todo a la temperatura de la superficie, de la fotósfera. Es por eso que en un principio dije que eso es una temperatura relativa en el sentido de que depende de donde lo quieras ver. Entonces, como es una estrella que se encuentra en su etapa mediana, demuestra un pic en el visible, por lo tanto se ve de color amarillo y tiene esa temperatura característica de 5.500 grados Celsius. Allí es donde se forman, como les dije anteriormente, las manchas solares, que son lugares en el Sol, en la superficie solar, en donde la temperatura ahí es un poquito más baja. Es un poco más baja, es aproximadamente de 3.500, 4.000 grados Celsius. Esas manchas solares se originan debido a que el campo magnético en esa zona es muy fuerte e impide el paso de energía que viene desde la zona convectiva. Y se forman tubos o filamentos del campo magnético que sobresalen también de la fotósfera. Estas manchas solares normalmente ocurren en pares y funciona como si fueran un imán con distinta carga. Entonces, el filamento que sale del campo magnético de una entra en otra.
Ajá, aquí me preguntan que al estar el Sol en su edad mediana, entonces, ¿cuándo está en etapa de envejecimiento? En etapa de envejecimiento, ¿la temperatura sube o baja en el Sol? La temperatura va a bajar. Va a tener momentos o lapsos donde va a explotar, donde va a emitir energía, y en esos momentos la temperatura puede subir. Pero las estrellas nacen muy calientes y se van enfriando. Entonces su temperatura, cuando vaya a envejecer, va a bajar. Yo no sé si ustedes han observado que si prenden un yesquero, ven la candela, en el centro se puede ver el color azul. Luego se ve como un amarillo y en los bordes se puede ver el rojo. Normalmente nosotros asociamos el azul para lo frío, pero en este caso el azul nos implica que es mucho más caliente y el rojo es frío. Entonces, cuando las estrellas ya están envejeciendo, pasan de ser un color amarillo a un color rojo, y eso implica también que su temperatura baja. Creo que tenía otra pregunta. Y bueno, estas manchas solares se ven en un ciclo aproximadamente cada 11 años. Fueron descubiertas hace muchísimo tiempo. De hecho, hay manuscritos que implican que fueron vistas hasta en el año 28 aproximadamente antes de Cristo, pero fueron estudiadas y catalogadas a partir de 1600 y 1800, que fue cuando se empezó a notar eso. Y muestran un diagrama de mariposa. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente la mancha que se origina en el hemisferio norte del Sol también se origina en el hemisferio sur. Por eso les comentaba que normalmente es en pares. Luego viene la cromósfera, que es la que nosotros vemos como un color así un poquito anaranjado, pero no se observa, o sea, la que se observa como tal es la fotósfera amarilla. Esta cromósfera es una capa muy débil, está enrojecido porque tiene un exceso de hidrógeno. De esta empiezan a salir este tipo de filamentos o prominencias y tiene un grosor de unos 900 kilómetros. Entonces, es un grosor aproximadamente de la distancia entre Santiago y Puerto Montt, más o menos. Y finalmente, del Sol salen desplegadas algunas fulguraciones o algunos bucles que solamente se pueden observar en el momento de un eclipse. Como la luna tapa absolutamente el área del Sol, en ese momento es que nosotros podemos observar la corona. Esto es plasma que sale del Sol y viaja miles de kilómetros. Este es el plasma que cuando pasa por la Tierra, debido al campo magnético de la Tierra, puede producir las auroras boreales y australes. Curiosamente, la corona es tan caliente como el núcleo. Entonces, si estamos en el núcleo es muy caliente, después la zona radiactiva es caliente, la zona convectiva ya no es tan caliente, la fotósfera ya baja un poco la temperatura, al igual que la cromósfera, pero la corona vuelve a ser tan caliente como el núcleo. Y eso es uno de los misterios de la física. Aún no se sabe por qué eso es así. Allí como estaba en la foto, pues yo lo hice aquí. Entonces la idea es que esta sea mi fotósfera, esta mi corona solar, y por dentro yo puedo observar las capas. Bien, ahora,
¿Cuáles son los pasos para hacer esto? Primero, tener cartulina. En mi caso, tengo cartulina blanca, ¿sí? Y marco un cuadrado de 26 centímetros por 26. Hago dos de estos. Hago dos cuadrados de estos. Y se lo doy a los estudiantes para que ellos tengan su cuadrado. Dentro de ese cuadrado, ellos van a hacer una circunferencia de radio de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, bueno, no se nota mucho, pero aquí coloqué 10. En un radio de 10 centímetros. Luego, la recortan. Y les pido que hagan dentro de ella otras dos circunferencias. Una de ellas de 2 centímetros y otra de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, el centro aquí, ¿qué sería en tal caso? El núcleo, ¿verdad? Entonces, aquí los estudiantes escribirían que este es, o sea, escribirían aquí núcleo. Y en el núcleo es donde se hace, un momento, colocarle algo más oscuro. Es donde se hace la fusión protón-protón. Entonces, coloco núcleo y H y H para denotar que ese es el hidrógeno, ¿sí? Después del núcleo viene la zona radiativa. Entonces, tengo aquí mi zona radiativa y la dibujo con como estos rayitos. Estos me van a evocar los fotones. La zona radiativa, entonces la voy a pintar de color amarillo. Y después de la zona radiativa viene la zona convectiva. Zona convectiva. Y le hago este esquemita que es como para indicar lo que habíamos hablado. Que el aire caliente sube, el aire frío baja. Es para mostrar este movimiento que hay aquí. Entonces ya tenemos 3 capas de nuestro sol aquí. Para diferenciarla, pintamos la zona radiativa de amarillo. Y la zona convectiva la vamos a pintar de color naranja. ¿Sí? Bien. Luego, les pido que por favor agarren papel celofán o papel crepé. En mi caso yo encontré papel crepé de color amarillo. Y les digo que hagan tiras de 9 centímetros en lo ancho por 40 en lo largo. Y cuando ya tengan estas tiras, vamos a ver si lo ven. Tengo aquí mis capas internas y con mastic tape, creo que le llaman así aquí. En mi país le llamamos tirro. Entonces agarro pedazos de este masking tape y se lo pego en los bordes. Que esa va a ser mi corona.
Y deberíamos de tener algo así. ¿Sí? Núcleo, zona radiativa, zona convectiva, y aquí tengo mi corona. Ahora, con el otro recorte que ya había hecho, que podría ser en una cartulina amarilla. En mi caso los pinté de amarillo. Esta va a ser la fotósfera. ¿Qué encontramos en la fotósfera? Las manchas solares. Entonces le hacemos algunas manchas. Recordamos que vienen en pares, entonces se las dibujamos. Le dibujo las manchas solares. Después doblo la cartulina, que me quede de esta forma, y la pico como forma de zigzag, en la mitad aproximadamente. E intento llegarla hasta el borde, pero no completamente. De esta forma. Después hago un doblez. Así. O sea, la piqué así. Ahora la doblo así. Por un lado. Y la doblo también hacia el otro lado. De tal manera que cuando la abra, tenga mi abertura en zigzag, pero tenga esos dobleces arriba y abajo en forma de rombo. ¿Sí? Ahora, esta la coloco encima de esta. Igual agarro un poco de cinta adhesiva. Y tengo mi sol. Entonces tengo mi corona, mi fotósfera, que es la superficie del sol, y por dentro puedo ver alguna de las capas. El núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva. Hola a todas y todos, me presento nuevamente para quienes llegaron un poquito más tarde. Mi nombre es Andrea Castillo y soy profesora de Educación Básica con mención en Matemática. Y sobre eso estamos trabajando junto a las chicas de Astronomía para hacer la vinculación de estos talleres y facilitarnos como docentes la labor de luego hacer la bajada a nuestras disciplinas, cursos, con distintas ideas y propuestas pedagógicas que hemos diseñado con un grupo de estudiantes de quinto año. Dándole mucha vuelta a cómo, por ejemplo, a partir de este taller que habla netamente del sol, yo podría diseñar una experiencia de aprendizaje para matemática, para lenguaje, ¿cierto? Y otras disciplinas que quizás no están directas. Entonces, hoy día nosotros les vamos a mostrar una propuesta. Específicamente, la vinculación que vamos a mostrar con este taller está hecha para el segundo ciclo básico, lo que no nos quita, obviamente, ya que los objetivos, como nosotros sabemos, son bastante parecidos en ciertos aspectos, podemos utilizarlo para otros ciertos cursos y disciplinas también. Vamos a partir por ciencias naturales y hacemos el recorrido de quinto a octavo básico. Estos son los objetivos que las chicas han seleccionado a partir, obviamente, considerar eso muy importante. Hemos considerado los objetivos que están en la priorización curricular para este año, en el contexto que estamos, de la estrellita más clara y la estrellita más negra, o sea, es decir, del nivel 1 y del nivel 2, para facilitar esta conexión que podamos hacer. Entonces, en quinto básico se propone un trabajo con la energía eléctrica, ¿cierto? Ahí abajo va saliendo como un cuadrito donde vamos hablando como del tema que vamos a conectar con esto. En sexto básico tenemos la energía para la vida, el flujo de energía para los seres vivos, ¿cierto? La importancia de cómo el sol va en esta cadena del flujo de la energía. Cabe destacar a todos y a todas que esto es solamente como un tráiler de lo que ustedes van a poder acceder, porque la información desarrollada y con todos los insumos va a estar también disponible al final de la semana. Luego en séptimo básico hemos seleccionado el LOA con el clima de la Tierra, ¿cierto? Cómo la distancia del Sol va afectando las distintas temperaturas, los climas que se producen en los distintos lugares del mundo, los que están más cerca de los polos, más cerca del Ecuador, ¿cierto?
cosa que vayamos ampliando como la conexión de todo, es decir, como desde a partir de que yo conozca el sol, a través de esta manualidad puedo llegar a comprender cómo es que en distintos lugares del mundo tenemos distintos climas. Finalmente, en octavo básico está el OA 11 con el calor y la temperatura y las formas de propagación del calor, ¿cierto? Partiendo del sol como esta energía natural, esta fuente de energía natural, versus las otras fuentes de energía. Y acá abajito les vamos a poner, para que vamos viendo la estructura de las diapositivas, algunas ideas con las que las chicas están trabajando y les van a entregar también en este conjunto de actividades y planificaciones, con videos explicativos que obviamente ellas les van dando, ¿cierto?, los links también ahí en lo que van a recibir ustedes, propuestas de conversaciones interactivas, que también hay, en ciencias naturales las chicas propusieron harto trabajo con el uso del libro de texto, cosa de poder ocupar recursos que sus estudiantes tengan en sus casas. Y también algo que destacamos fue en octavo básico una indagación en situaciones cotidianas que ellos y ellas puedan tener para observar la forma de propagación del calor. Ya, entonces estos son algunos de las propuestas que están para ciencias naturales con la cebolla solar. Luego tenemos también en historia, geografía y ciencias sociales, en quinto básico sobre las zonas de Chile, sexto básico ambientes naturales, séptimo expresiones culturales de América, octavo básico desarrollo sustentable. Vamos al siguiente cuadrito que nos va explicando un poco más de la conexión de esto con este taller que acabamos de vivenciar. Como en las distintas zonas de Chile, efectivamente, más que conocerlas, la idea es que puedan hacer la vinculación, y está hecha esta propuesta de vincularla con los distintos climas también, los ambientes naturales, y el OA 16 de séptimo es súper interesante porque vamos viendo cómo la estrella del sol representa, es un símbolo distinto para las diferentes culturas de América. ¿Ya? Entonces se va haciendo como la vinculación con eso. Y en octavo, obviamente, el desarrollo sustentable, ¿cierto? Llegando a una propuesta que les tenemos sobre el cambio climático. Se dan cuenta de lo que decía Lady también, de los años que le quedan al sol, cómo esto va afectando, va cambiando las capas de la Tierra, etc. Entonces lo relacionamos mucho con el cambio climático. Como decíamos, en séptimo hay una propuesta con análisis de mitos, y otra es sobre investigar acerca de la energía solar. Si nos vamos dando cuenta, hay una gran interdisciplinariedad desde este taller con las distintas, valga la redundancia, disciplinas que tenemos, e ir valorando y conociendo la importancia de esta gran estrella. Enseguida, en lenguaje y comunicación también hemos propuesto distintas actividades, desde el trabajo con objetivos de expresión oral. En general, el lenguaje, para los que trabajan en esta área, se repiten mucho los objetivos, pero obviamente hay diferencia en cada una de las actividades. En séptimo básico pueden ver más objetivos, donde hay distintas actividades para que puedan discutir acerca de ciertos textos, en base a ciertos textos, los cuales también están propuestos. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí algunas actividades, creación de un cuento, de cómo es el sol, ¿cierto? Ahí se dan todas las orientaciones. Hay una lectura de una leyenda con las principales características del sol. En general, el lenguaje lo que van a encontrar es una relación entre ciertos textos, con este caso de la temática del sol, cómo desarrollar la escritura a partir de estas ideas, a partir de también ir generando la curiosidad que puedan tener sobre esta temática, la astronomía. A ver si alguien dice ahí. Aquí proponen también analizar mitología mapuche relacionada con astronomía. Súper, súper bien. Eso viene igual en harta vinculación con otros talleres que pueden encontrar en la semana. Lo hemos tomado y considerado también para en ciencias sociales, ya que hay objetivos que nos permiten abordar eso. Y finalmente, para la disciplina de matemáticas, tenemos un desafío más grande a veces de pensar de cómo pasar de esto que es tan científico a la matemática también es científica, pero es muy concreta la matemática que tenemos en el currículo. Entonces está la propuesta desde quinto básico, estamos tomando objetivos que tengan que ver con los cuerpos, figuras 2D y 3D principalmente, las transformaciones isométricas, y ya en sexto básico y séptimo, en sexto básico especialmente, fue súper interesante la creación de esto porque se propone el trabajo con las relaciones entre
los tamaños del Sol, la Tierra y otras estrellas. No sé si se acuerdan cuando Lady comenzó y dijo que el Sol era una estrella mediana, algo que podía escapar un poco de la preconcepción que teníamos del Sol como esta estrella súper gigante. Entonces se trabaja y se proponen ciertas páginas donde los estudiantes pueden indagar acerca de investigaciones sobre el Sol versus sus preconcepciones, relacionarlo mucho con el valor de que el Sol se asemeje a una esfera perfecta, ¿cierto? Que comparta estas características con las otras estrellas. ¿Qué pasaría también si la Tierra no fuese esférica o con este acercamiento a la esfera? Y siempre partiendo como de lo que ellos y ellas puedan conocer y tener como idea para ampliar su conocimiento del mundo, ir precisándolo e ir relacionándolo en este caso con estos objetivos que les proponemos acá. En quinto básico también hay un trabajo con las unidades de medida, y siempre yo personalmente iba considerando que si ustedes podrían haber o no pasado aún visto esos objetivos, entonces era como, si usted ha hecho esto, hágalo antes, hágalo después, ¿cierto? Para que tengan ahí ciertas propuestas de introducción y luego de conexión con la cebolla solar. La idea es que nosotros pensábamos como que puedan irse poniendo de acuerdo, ojalá, para hacer una implementación del taller práctico que Lady nos mostraba, y luego llegar a sus salas de clase o a sus cápsulas o a el material que están trabajando de forma más especializada y diferenciada con las distintas disciplinas.